Ya, entonces, ahora vamos a hablar acerca del flujo eléctrico, ¿ya? Y lo primero que vamos a considerar es que nosotros vamos a trabajar con un flujo eléctrico, algo así como esto. Recordemos que el flujo eléctrico, o sea, perdón, el campo eléctrico se denota por la E, y nosotros muchas veces lo representamos como estas rayitas, ¿ya? Que van saliendo como de un punto a otro, ¿ya? Eso vendría siendo nuestro campo eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Considera un campo eléctrico que es uniforme tanto en magnitud como en dirección, o sea, que va con la misma magnitud, la misma potencia, la misma intensidad a lo largo de la misma dirección. Dice, el producto del número total de líneas que penetran la superficie, eh, esto serían las líneas como las E, sería el campo eléctrico, por el área superficial perpendicular al campo se conoce como flujo eléctrico. O sea, si nosotros pudiésemos hacer como un recuento, digámoslo así, de cada una de las líneas que está atravesando esta superficie, nosotros podríamos reflejar un poco lo que vendría siendo nuestro flujo eléctrico. Por eso ahí lo pone como E por A. Ojo con este detalle. Ahí nos decía clarito que esto tenía que ser perpendicular, ¿ya? Perpendicular, ¿qué quiere decir? Perpendicular quiere decir que forma siempre ángulos de 90 grados. Pensémoslo así, pues, como que no es lo mismo que la luz me dé como de frente que si me da como de arriba. O sea, dependiendo como del ángulo del cual venga la luz, uno no la percibe igual. De la misma forma debiésemos hacer como una analogía con lo que es el flujo, el campo eléctrico cuando penetra un área. ¿Ya? Como que dependiendo del ángulo con el cual incida, va a cambiar un poco igual la intensidad del flujo eléctrico que atraviese dicha área. ¿Ya? Entonces aquí lo define como épora, simplemente la superficie por el campo eléctrico. Y otra forma como un poco más completa vendría siendo como el área por la magnitud de y por el coseno del ángulo. ¿Qué vendría siendo ese coseno del ángulo? Ojo con esto, que el coseno del ángulo vendría siendo como, a ver, aquí no parece muy bien, pero nosotros vamos a suponer que tenemos esta superficie, ¿ya? Y esta superficie tiene un vector normal. Cuando nosotros encontremos que el flujo tiene una leve desviación con respecto a esa normal, nosotros eso lo vamos a considerar como nuestro ángulo teta, como la desviación con respecto a la normal, por si acaso, ¿ya? O sea, ojo con eso, lo que en realidad nosotros estamos moviendo con ese teta no es el ángulo que se forma allí como entre la pared las líneas de campo, sino que estamos viendo como la desviación con respecto a la normal de nuestra placa, de nuestra área, por así decirlo, ¿ya? Acá nos dan, no sé, por un ejemplo, se tiene una superficie circular de radio R, 30 centímetros, la cual atraviesa un campo eléctrico uniforme E de 10 newton partido coulomb, como se muestra en la figura. Si la superficie se puede orientar en diferentes direcciones con respecto al campo, determine los ángulos que el flujo eléctrico es máximo y mínimo. Esto, el ejemplo es un poco extraño, pero lo que trata de decir es como, por ejemplo, si la luz viniese como de este lado, y esta es nuestra área, como si viniese así, ¿ya? Nosotros como que, de alguna forma, todo esto vendría como atrapando la luz, ¿sí? Pero distinto sería si nosotros como que ahora hacemos esto, como que ahora la luz la atravesaría como la superficie como plana, como que prácticamente no tenemos área como para atrapar esa luz, atrapar, digámoslo así. Como que lo que buscamos nosotros con el flujo eléctrico es como ese choque que se da entre el área y las líneas de campo. Entonces veámoslo así como la área con la luz, tratemos de hacer como ese reflejo. Entonces aquí como que nosotros tapamos mucha luz, atrapamos mucha luz, pero si estamos así, como que no lo vamos a hacer. Esta imagen como que trata un poco de expresar eso, como que si nosotros tuviésemos como una moneda, en este caso vendría siendo como una moneda, que está atrapando toda la luz, pero si nosotros la rotamos, en ese caso como que la luz va a atravesarla y no vamos a tener flujo eléctrico en ese caso. Entonces depende mucho de la orientación en la cual nosotros tengamos. Acá, ¿qué nos dice? ¿Qué pasa si no se conoce el ángulo existente entre las líneas de campo y el vector normal de la superficie? Entonces, para esto, fíjense lo que hacemos. Acá tratan de hacer un análisis como vectorial de esto. Recordemos, como tenemos un campo eléctrico, este campo eléctrico tiene distintas direcciones. Por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Esas direcciones podemos como, nosotros, no sé, representarlas mediante un plano cartesiano en tres dimensiones, X, Y, Z, ¿ya? Y nosotros también, ¿qué podemos hacer acá? Lo mismo con el vector normal. Nosotros de alguna forma, pensémoslo así, como que si esta es mi superficie, mi vector normal, ¿qué va a ser? Va a ser siempre perpendicular a la superficie y esto va a tener una determinada dirección hacia donde yo apunte, ¿ya?
Entonces yo también puedo darle una dirección a ese vector. Ahora, de inmediato, ¿qué podríamos hacer? Que ahora el flujo eléctrico nosotros lo vamos a representar como el vector campo eléctrico por el vector superficie. ¿Y el vector superficie qué vendría siendo? Vendría siendo el área que ya conocemos, pero multiplicado por n vector que sería el vector normal, pero unitario. Lo único que hace este vector es como darle una dirección. Entonces, si nosotros aplicamos un producto punto, ¿cómo es que se aplica el producto punto cuando nosotros estamos multiplicando? Recordar que lo que uno hace es como multiplicar coordenada por coordenada, ¿ya? Por eso ahí nos pone como Lx con el Nx, el EI con el NI y el EZ con el NZ, ¿ya? Ahí tendríamos eso. Con respecto aquí, por ejemplo, finalmente lo que es el flujo. Entonces, ahora lo que se tiene es que, como ya tenemos este resultado, de alguna forma nosotros ya teníamos las direcciones hacia donde apuntaban, pero no sabíamos el ángulo. Ya tenemos el resultado, lo que podemos hacer aquí que es igualarlo con la otra forma que teníamos, en donde teníamos la magnitud del área por la magnitud del flujo eléctrico y esto multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Nosotros esto que tenemos acá lo pasamos dividiendo y de alguna forma, como ya este valor lo vamos a tener, este otro valor también lo vamos a tener, despejamos el coseno del ángulo y aplicando al coseno ya podemos determinar el valor del ángulo que tenía esto. Entonces, si no nos entregan el ángulo, a nosotros deberían sí o sí entregarnos las coordenadas de los vectores en los cuales apunta tanto el campo eléctrico como nuestra área.